Buenas noches y bienvenidos a todos a nuestro día número 3 del curso de Java Essentials 1. Buenas noches Marwin en Facebook, buenas noches a Alonso, a Fernando Ruiz, a Cristian, a Lucas, a Oscar que se encuentran en la plataforma de Zoom también, y aquellos que no podemos ver quiénes están conectados pueden escribir su nombre en los comentarios para que podamos ir conociendo quiénes más se van conectando y podamos saludarlos. Bueno, como estábamos diciendo, estamos llegando a nuestro día número 3 del curso de Java. Mi nombre es el ingeniero Juan Pablo Ruiz, conocido como Juan Pajique en el medio, y soy su instructor para este curso de Java Essentials 1, que es una beca completamente gratuita que ustedes están llevando a través de nuestro bootcamp para programación. Así es que vamos a dar continuidad. El curso ha estado en un muy buen sabor, ¿verdad? Ha estado en un muy buen sabor. Hemos podido ir trabajando y hemos podido ir aprendiendo de una forma Java muchísimo más fácil de poderla aprender y manejar. ¿Ok? Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre varios temas, porque pues hay temas que son pequeños y podemos ir tratando varios temas al mismo tiempo. Vamos a hablar un poquito de las constantes, ¿sí? ¿Alguien sabe qué son las constantes? ¿O qué diferencia tienen las constantes con las variables? ¿En qué creen ustedes que se diferencian las constantes con las variables? ¿Sí? A ello que tienen nombres completamente diferentes, pues, ¿verdad? Pero muy similar su procedimiento. Los valores no cambian, dice Lucas en Zoom. Los valores no cambian. Pues así es, definitivamente. Hay lenguajes de programación que pueden manejar las constantes directamente para que no cambien, como dice Lucas. Y hay lenguajes que solo asumimos que son constantes. Marwin en Facebook dice las constantes no pueden cambiar su valor una vez establecida la variable correctamente. Así es. Ahora, hay lenguajes como Python, JavaScript, que directamente no manejan las constantes como tal. Bueno, JavaScript sí, porque tiene la palabra reservada const, pero Python no. Y son lenguajes que en un momento dado solo las declaramos para nosotros asumir que esa es una constante. Pero lenguajes como Java sí manejan las constantes también. Y veamos un poco de ellas. Hasta este momento nosotros hemos utilizado valores numéricos y valores de cadenas de caracteres en los ejemplos, pero no hemos dado nombres formales para los mismos. Los valores numéricos y de cadenas de caracteres se denominan constantes. Se denominan constantes porque sus valores son fijos, como estaban diciendo nuestros compañeros, y no cambian. Y aquí veamos algunos ejemplos. Constantes enteros, nosotros podemos tener a 8, a menos 45, a 2 millones. Podrían ser valores enteros que se están quedando fijos. Constantes de punto flotante, menos 34,6, 0.009, 8 punto, que sabemos que es 8.0, son bastantes de constantes flotantes. Y constantes de cadenas de caracteres, pues podrían ser como la Bob, yo, perro, que no vayan a estar cambiando durante nuestro programa. A todo esto me trae alguna pregunta a mí aquí. Cuando estamos hablando de constantes y estamos hablando de constantes enteras, de valores enteros, tengo una pregunta para todos ustedes. ¿Cuál es el tipo por omisión, o sea, por default, de valor para las constantes? En este caso, cuando hablamos de constantes enteras, como aprendimos en la clase anterior, hay int y long. ¿Qué valor le asigna a una constante por default Java? ¿Serán ints o serán long? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué tipo por omisión? O sea, si yo no declaro el tipo, pero la vuelvo una constante, ¿qué tipo por omisión? Por default le pones Java
a una constante entera. Ujú. Aquí tenemos que algunos dicen int. Ok, tenemos en Facebook que nos dicen int. ¿Qué dicen nuestros compañeros de Zoom? ¿Qué valor por omisión le pondrá Java a una constante al ser declarada con un valor entero? Ujú. ¿Le pondrá un valor int o un valor long? ¿Se recuerdan cuál es la diferencia de int y long? Claro, aparte de su capacidad de rango, es que una es de 32 bits y la otra es de 64 bits. Ahora, ¿qué valor por omisión creen ustedes que le está poniendo? En Facebook ya nos están comentando que es int. ¿Qué dicen nuestros amigos en Zoom? ¿Ah? ¿Qué creen ustedes que será el valor que recibe una constante en Java que se ponga con un valor entero? Índice Oscar en Zoom. Pues bueno, veamos nuestra respuesta. El tipo por omisión es int. Correcto. O sea que él asume poner un valor int para reservar y utilizar el rango más pequeño de consumo de memoria. ¿Y cuál es el tipo por omisión de valor para las constantes decimales? ¿Será un float o será un double? ¿Qué piensan ustedes que Java le va a asignar a las variables, bueno, a las constantes, o sea, son variables que se vuelven constantes, si estas llegan a ser de punto flotante? Entonces, ¿qué les pondrá? En Zoom dice Oscar float. ¿Y qué dicen nuestros compañeros en Facebook? Las variables decimales, las constantes decimales, si nosotros no declaramos un tipo, ¿qué valor le pone Java a ese tipo de constantes? Todo esto es bien importante porque ustedes tienen que aprender a saber que a veces nosotros vamos a pasar por alto el definir el tipo, puede ser, y en un momento dado, ella entre algún proceso de cálculo se vuelve alguna constante y le va a asignar un tipo de valor por el valor que está recibiendo. Entonces, nosotros tendríamos que poder llegar a dominar y conocer qué es lo que está haciendo. Ya tenemos en Zoom un float, pues los que apoyen el float pueden poner un like ahí en el Facebook y en el Zoom, en el chat se pueden poner los emojis. Entonces, pongan ahí un emoji si apoyan que va a ser un float, ¿verdad? ¿Sí? Que el valor por omisión para un tipo de punto flotante es una constante float. Bueno, pues veamos entonces qué nos dice la teoría. Y la teoría nos dice que el tipo por omisión es doble. Miren, o sea que Java va a trabajar con tipos double cuando declaremos constantes y nosotros no definimos el tipo de dato que se va a estar manejando, tipo de la variable, ¿verdad? O constante que estemos utilizando. Entonces ahora ya conocemos nosotros que int y double van a ser los por tipos por omisión al declarar constantes. ¿Ok? ¿Estamos bastante bien ahí entonces todos? Bueno, intenta identificar los errores de compilación en el siguiente fragmento de código. ¿Puedes ver el error? Pues vayamos a hacerlo en nuestro IDE y así todos podemos aprender sobre lo que estamos visualizando. Entonces nos vamos a ir a abrir nuestro IDE, ya lo tenemos aquí. Vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a escoger la carpeta. Vamos a decirle que es el de estudiantes. Creamos la carpeta de hoy, 03 día. Le vamos a decir OK. Y le vamos a poner como nombre a este proyecto. Le vamos a llamar el día de hoy constantes. Tendremos más archivos aquí diferentes, pero lo vamos a dejar como constantes. ¿Sí? Vemos que le va a asignar esos nombres
al root y al módulo name y al file locations. Entonces lo dejamos igual y ya está nuestro JDK, que es el 20, y lo dejamos y empieza el proceso de crear el proyecto. Y ya lo tenemos acá. Recuérdense que siempre ser un proyecto pues toma un poco más de tiempo. Por eso es que podemos usar otro tipo de herramientas cuando estamos aprendiendo para usar tal vez un poco más rápido el proceso. Pero la idea es aprender como que ya somos programadores de un mejor nivel. ¿Ok? Entonces vamos a crear la primera clase. La vamos a llamar. Recuérdense que toma un poquito más en lo que abre y configura todo para un proyecto. Por eso a veces es bueno, cuando uno está aprendiendo, usar un solo proyecto e ir creando clases ahí mismo para ir abriendo todos sus archivos. Pero como el fin, como lo vuelvo a repetir, es que podamos aprender nosotros sobre la tecnología que IntelliJ IDEA nos provee. Algunos preguntan, ¿y NetBeans? Pues claro, puedes usar NetBeans también. No hay ningún problema. Le vamos a decir constantes. ¿Ok? Tenemos constantes. Se crea nuestro archivo. Vamos a reducir acá. Vamos a agrandar. Y vamos a crear entonces nuestro PSBM. Para aquellos que no saben qué significa, pueden ir directamente a ver la primera clase de este curso. Vamos a poner un comentario, constantes, y veamos. Nos indicaban que delimitáramos cuál era el error en esta parte de código, en este script. Float, millas, es igual a 28.6. ¿Ok? Bueno, ¿cuál ven ustedes que sea el error en este script? A ver, ¿quién visualiza qué error tenemos en este script? ¿Lo pueden ver? Todas aparecen en oscuro porque no se están utilizando, ¿verdad? Pero si yo pusiera aquí un SOUT y escribo KMS, se van a activar. Un SOUT, millas, se van a encender, ¿ok? A ver, ahí ya miran mejor. ¿Cuál es el error en este script? A ver, estamos viendo nuestros chats, dice. Ajá, el mías debería declarar un doble. ¿Por qué debería declarar un doble millas si 28.6 no amerita una doble? ¿Sí? El rango de doble es inmenso, pero el de float es suficiente con un 28.6, ¿no? ¿Qué estamos visualizando nosotros acá? ¿Sí? ¿Por qué esto daría un error? Si nosotros guardamos, si lo ejecutamos aquí para que sea más rápido, y en lo que prepara el builder y la JVM para este proyecto, vamos a visualizar. Aquí está. Miren. Incompatible types. Possible lossy conversions from doubles to floats. O sea, no lo puede ejecutar. ¿Sí? No lo puede ejecutar. La 8.18 y la 6.21. Miren.
Las líneas 621 y 818. Entonces está hablando de aquí de las 621, que es la asignación del valor y la asignación del valor a mías. Están declaradas como floats, corresponden a valores decimales pequeños y de todas maneras no los recibe. ¿Qué les parece eso? Entonces nosotros podemos visualizar que no está recibiendo esos valores. ¿Qué creen ustedes que está pasando acá? ¿Mm? ¿Por qué tenemos error de compilación? A ver, ¿qué creen ustedes que es nuestro error de compilación aquí? ¿Mm? Bueno, las constantes que estamos viendo en este momento, 2.30 y 28.6 en kilómetros y millas, entran por omisión como tipo doble, ¿sí? O sea, miren eso. ¿Se recuerdan que nosotros falta declarar? ¿Qué nos falta declarar, Fernando? A ver, pues. En millas, dice Marvin en Facebook, debería declarar una doble. Solo en millas, pero también ya vimos que el compilador está detectando error en la línea 2, en la asignación de kilómetros, y está detectando error en la línea 4, donde estoy haciendo millas 28.6. Float millas igual a 28, pero es que es lo mismo que estamos haciendo en la línea 3 y 4. Lo único es que camine más, ¿verdad? Una se llama, que era como decíamos, una es inicial, uno es iniciación, iniciación es la que está en la línea 2, que hace ambas cosas. La línea 3 está declarando y la línea 4 está asignando, que también era permitido. ¿Se recuerdan? Podemos hacer los dos métodos. La línea 2, según la pantalla de la diapositiva, la 2 es inicialización, que hace ambas cosas. Y la línea 3 y 4 tienen los dos procedimientos. Uno es declaración y el otro es asignación, pero ambos resultados son permitidos. Debe estar declarada la constante, dicen en Facebook. ¿No tiene que convertirlo a float? Bueno, interesantes preguntas, pero ya están floats, ya las declaramos como floats. Ya las declaramos como floats. Y el compilador, la JVM, lo está deteniendo. ¿Sí? Recuérdense algo. Dice que por omisión lo considera de tipo doble, cuyo tipo de número utiliza 64 bits. Los 64 bits no pueden meterse a la fuerza en variables de 32 bits, kilómetros y millas, por lo que el código genera mensajes de error, posible log of precisions, posible pérdida, lost, aquí es lost, posible pérdida de precisión. Entonces miren pues, miren qué impresionante es Java. A pesar que ya le indicamos de qué tipo eran, ya le indicamos de qué tipo eran, al estarlas utilizando como unas constantes, él fue y le fue a decir a nuestra declaración, ¿sí? Le fue a decir a nuestra declaración y le dijo a nuestra línea número 2, mira, ¿sí? Vos no podés ser floats, tenés que ser doble, ¿sí? Pero doble está agarrando 64 bits, ¿sí? Pero le dice la línea 2, le dice, ¿sabes qué? Le dice, pero yo ya soy una float, ¿ok? De 32 bits, le dice. Entonces viene y acá le dice, ¿sabes qué? Va, quédate como una float, pero tenés que meter 64 bits en 32 bits. Definitivamente sería como ver una caja que tiene 32 espacios y nosotros queremos guardar
64 espacios en esa caja. Entonces, ¿qué dice el programa? ¿Saben qué, mucha? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Y aquí nos frenamos y se acabó el asunto. ¿Sí? Nos frenamos y se acabó el asunto. ¿Sí? Cuando ustedes se pongan de acuerdo, nosotros nos procedemos a avanzarles. Pero 64 bits no caben en 32. Y vos ya le estás diciendo que sos double, pero te declararon como float. Y entonces no funcionamos. ¿Ya me fueron entendiendo? Entonces entramos en un proceso de diferencias de tipos como el error que estábamos viendo. Posible pérdida de precisión. O sea que en un momento dado, Java viene y dice, mira, tú vas a guardar 64 botellas en una caja de 32 botellas. No van a caber todas y posiblemente vamos a tener una pérdida de datos. Entonces, para resguardar eso, mejor yo me bloqueo. Yo me bloqueo y ya no funcionamos. ¿Qué les parece? Pero muchos podrán decir aquí, bueno, ya vi en los chats, ya vi en los chats, y muchos dicen, bueno, volvamos la línea 2, double, KMS, igual 230. ¿Quiénes votan por eso? Punto y coma. ¿Quiénes votan por esto? Ya vi en los chats que ya están escribiendo eso. ¿Qué piensan ustedes? ¿Lo volvemos de esa forma? ¿Solucionamos de esa manera? Vamos a nosotros utilizar un recurso de 64 bits para almacenar un valor que es de 32 bits y me voy a gastar parte de mi RAM para poder guardar ese valor. ¿Quiénes votan entonces porque sea este el procedimiento? Volverla doble, que consuma 64 bits por un valor de 2.30 y digo, bueno, no puedo usar 32, que se vuelva de 64 por un valor tan insignificante como 2.30. ¿Qué dicen ustedes? ¿No lo gastamos de esa manera? ¿O no lo gastamos de esa manera? ¿Qué piensan ustedes? Dicen en Facebook, dicen, cuando estás asignando valores decimales a variables de tipo float, debes agregar una F al final de los números para indicar que son valores de tipo float. Otro dice, profe, y si se declara doble y después se castea float, sería una buena solución. No, porque ya son 64 bits y no puedo después meter 64 bits dentro de 32 bits. ¿Ok? No se puede. Ya alguien ahí fue dándonos un cierto acierto. Entonces, hay dos posibles soluciones para este tipo de errores. La solución más sencilla es utilizar variables de tipo double en lugar de las de tipo float todo el tiempo. Claro, estaquemos nuestra memoria y gastémonos los recursos de la computadora. Profe, es que mi compu es gamer y mi compu tiene lo que la NASA usa para RAM. Ah, va, ok, entonces dale, ya es programas inmensos de RAM, ¿verdad? Claro, no todo el mundo tiene una supercomputadora como la que tú tienes y entonces vas a tener clientes donde vas a ir a hacerles colapsar sus programas cuando estás desarrollando en Java y todo lo estás volviendo doble, ¿va? Porque esa es la forma en que puedes solucionar. Y esa es la número uno, no la más recomendada, pero es la que se puede también hacer. Y la segunda solución es forzar explícitamente la constante de tipo flotante a ser un tipo float mediante la utilización de un sufijo F o F mayúscula. Entonces, vayamos a verlo en nuestro editor. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar esas líneas ahí como para que estén en uso. ¿Ok? Entonces nosotros podríamos decir que la corrección es, ¿verdad? Los puntos.
Vamos a comentar estas para que no nos estén afectando en usar los mismos nombres y podamos ver cómo quedarían corregidas. Si yo no quiero gastar 64 bits y quiero que mis constantes siempre sigan siendo flotantes, mis constantes, entonces le digo que KMS es igual a 2.30 de F, miren. Y entonces ya son permitidas. Float, millas, es igual a 28.6 F. Y aquí ya no hay error, miren. Entonces nosotros podemos visualizar que ahora le hemos dicho a Java nosotros acá, mira Java, no podemos gastar 64 bits. Son constantes, pero no podemos gastar 64 bits. Vamos a seguir gastando 32 bits. Y entonces las vamos a declarar de esta manera. ¿Ok? Entonces miren ustedes, una de las soluciones es esta. La otra pudo haber sido decirle doble KMS. Le vamos a poner KMS2 para que no sea la misma. 2.30F. Esa pudo haber sido una de las otras soluciones. Pero estaríamos gastando 64 bits para un valor de 2.30 decimales. Miren, ¿vale la pena? No, no vale la pena. Pero si nuestras cantidades llegan a ser grandes, entonces sí recurramos a doble. ¿Ok? Podemos recurrir entonces a doble. Entonces, esta es una forma en la que nosotros podemos solucionar el problema de cuál es el caso por omisión. ¿Se dan cuenta cuán importante es que directamente de todas maneras el default o el omisión de Java puede afectar aunque nosotros ya hubiéramos declarado? O sea, aunque nosotros hayamos escogido el tipo y asignemos, Java dice, no, mira, yo soy así, ¿sí? Yo soy doble. Yo soy doble en decimales, ¿sí? O sea, mi default es doble. Entonces yo tengo que decirle a Java, no, hombre, bájate los sumos, porque no quiero que estés gastando 64 bits por cada variable, cada constante, y necesito que te bajes a 32 memba. ¿Sí? Entonces yo vengo y le digo a Java, no, hombre, calma, sé que sos bien toro, pero necesito que le bajes el filima, ¿sí? Entonces él viene y dice, bueno, entonces hacelo vos, pues, ¿verdad? Ok, entonces yo le pongo ahí mis instrucciones y hago que Java las trabaje con 32 bits. ¿Ok? Vamos bastante bien. Y esa sería una forma en la que nosotros podemos solucionar, ¿verdad? Entonces ya podemos volver a ver la salida. Y vamos a poder visualizar que ahora sí ya. Miren, constantes 2.3 y 28.6. Entonces podemos observar nosotros que ya se corre el proceso de la forma correcta. ¿Qué les parece? Y ahora ya Java sabe que son 32 bits únicamente. ¿Ok? Eso es lo que estamos aprendiendo con estas constantes. No hemos terminado. Todavía vamos a seguir trabajando con ellas y veamos qué más tiene para nosotros Java y eduquen esta tarde con las constantes. Miren, pues, hay categorías de constantes y se clasifican en dos categorías: de código duro y nombradas. ¿Ok? Entonces tenemos nosotros las de código duro y las nombradas. ¿Ok? Al momento hemos estudiado de la categoría de ¿qué? De código duro. O sea que las que llevamos son de código duro, el cual es un valor explícitamente especificado, las cuales se denominan como literales. La literal es un buen término descriptivo porque las literales se refieren a elementos que son interpretados literalmente. Ejemplos de literales, pues es un 5, una palabra hola en un string, la declaración y el cálculo de una operación,
es una literal. O sea, básicamente una literal es todo aquello que nosotros escribimos como una línea de código. ¿Ok? Eso es una literal. Lo mejor será utilizar una solución que utilice una constante nombrada. Veremos a continuación. Entonces, hasta este momento, ¿qué es lo que nosotros hemos declarado? Al final, podríamos decir lo siguiente. Quiero preguntarles a ustedes. ¿Realmente ustedes creen que estas son constantes? A ver, ¿quién me dice? Bueno, este tiene errores. Este, o el que acabamos de hacer. ¿Son constantes verdaderamente este tipo de declaración? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo sería una variable kilómetros? ¿Cómo sería una variable kilómetros? O sea, si yo digo lo siguiente, variable, y digo float kilómetros igual a 2.30 F, y digo constante float kilómetros igual a 2.30 F. ¿Quién es la variable y quién es la constante? Solo porque yo puse un comentario, pero el comentario es una línea muerta para Java. Las dos son iguales, ¿sí o no? Entonces al final, realmente estas son ¿qué? Son literales, ¿sí? Son literales, son sentencias que yo estoy haciendo en mi código, pero que al final siguen siendo lo mismo, ¿sí? Siguen siendo lo mismo, ¿ya? Entonces, para Java siguen siendo lo mismo, ¿ok? La vamos a renombrar aquí con 2 para que ya no moleste y esté, pero prácticamente siguen siendo lo mismo. Nosotros estamos utilizando lo mismo. Entonces, este tipo de declaración, ¿sí? Este tipo de sentencia, ¿sí? Este tipo de sentencia es la que nosotros ahorita estamos conociendo, ¿sí? Estamos conociendo como código duro, ¿sí? Es la de código duro. Al final, miren, son sentencias, son literales, ¿sí? Son literales. Y las literales ya tanto en una constante es como que fuera una variable, ¿sí? Es lo mismo. Entonces las variables tienen el mismo problema, ¿sí? Tienen el mismo problema de declaración. Ahora, dice acá que lo mejor y una de las mejores soluciones, lo mejor es utilizar constantes nombradas. Porque ahora les pregunto, alumnos y alumnos, ¿puede llegar a cambiar en el programa KMS y millas? ¿Pueden llegar a cambiar? ¿Hay algo aquí en el código que le esté diciendo, mira, no puedes tocar KMS y millas? ¿Hay algo que le está diciendo eso? ¿O solo nosotros lo estamos suponiendo que para nosotros son constantes? ¿Sí? Porque aquí arriba pusimos constantes y entonces estamos haciendo nuestra declaración de constantes. Entonces, para nosotros, KMS y millas son intocables para grabarles algún valor. Pero ¿será que si yo hago entonces esto, KMS es igual a 10.50 F, ¿eso no afecta? ¿Cuál es el valor final de KMS? ¿230 o 1050? ¿Mm? ¿Cuál es el valor final? Incluso des en cuenta que el LIDE ya está hasta poniéndolo ahora en otro color y nos dice, mira, va a cambiar de valor. Entonces al final no son constantes, ¿verdad? Son literales, pero al final no están cambiando, no están cambiando, ¿sí? No están cambiando. Entonces, vemos nosotros que no están realizando un
una constante que no va a poder ser modificada. Está quedando como una variable que para mí yo estoy asumiendo que es una constante. ¿Ok? Entonces, eso es algo que yo estoy asumiendo. ¿Sí? Que yo estoy asumiendo. ¿Ok? Entonces, sigamos avanzando aquí. Vamos a irnos para esta parte de abajo para poder ver qué es lo que nos está enseñando en esta noche Java. Entonces, las constantes nombradas, una constante nombrada es una que tiene un nombre asociado. Por ejemplo, en este fragmento de código, velocidad de la luz es una constante nombrada. ¿Quién me dice qué estilo estamos usando aquí? ¿Qué estilo de los que aprendimos estamos usando aquí? ¿Cuál es el estilo que estamos utilizando nosotros aquí? ¿Qué estilo estamos usando? ¿Quién se recuerda cuál es el estilo que estamos viendo en esta constante? Todo mayúscula, guiones bajos. ¿Cuál es el estilo que estamos usando para las constantes? Y lo hablamos en esa clase. Yo les dije que ese estilo se usaba más para declarar constantes. ¿Qué estilo es? ¿Quién se recuerda? ¿Sí? ¿Nadie se recuerda? Es el screaming. Guión bajo. Snake. Guión bajo. Case. Screaming Snake Case y tenía que a culebra que estaba gritando. ¿Sí? Que estaba gritando y esa es la que estamos visualizando ahí. Entonces es un Screaming Snake Case. ¿Ok? No venía al caso, pero estábamos reforzando nuestros cursos anteriores, nuestras clases anteriores. Entonces miren ahora. Dice que entonces nosotros podemos declararla nombrada de esta manera. Miren, podemos marcarla nombrada de esa forma. Entonces, ¿cómo la podemos declarar? Final es una palabra reservada. Final double. Le digo velocidad de luz. Igual como la velocidad de la luz si es grande. Entonces le voy a decir. Miren. Ok. Entonces, south. Velocidad de la luz. ¿Ok? Entonces nosotros podemos visualizar en este momento, por eso lo hice para que se encendiera y no esté marcando, ¿sí? Miren. Entonces ahora nosotros, acá con la palabra reservada final, le estamos diciendo a Java, mira, esa es una constante nombrada y no se puede cambiar, ¿sí? Es una constante nombrada y no se puede cambiar. ¿Ok? Entonces, en este momento yo puedo venir y decirle a todo mi programa que yo ya no puedo hacer lo siguiente. Quiero ver aquí. Decirle velocidad de la luz es igual a, miren, no lo va a permitir. Incluso ya el IDE ya me está diciendo ese error. Miren. Entonces me dice, cannot assign a value to a final variable. O sea, la asume como una variable y me dice velocidad de la luz. No puedes asignarle un nuevo valor a velocidad de luz. ¿Sí? Entonces ya no se puede porque final bloquea la constante. ¿Ok? La bloquea y dice ya no se puede modificar.
¿Ok? Entonces, final va a ser una palabra que de aquí en adelante vamos a estar utilizando nosotros bastante. ¿Ok? ¿Vamos bastante bien? ¿Sí? Entonces, la palabra final aparece a la izquierda. Miren. Entonces, cuando ustedes quieren bloquear una constante, pueden usar la palabra reservada final al comienzo. Puede tener cualquier otro tipo, no hay problema. Lo importante es poner la palabra reservada. Entonces, ojo con eso, no es la palabra final, pero sí se refiere a final de como el valor final, pues, ¿sí? El valor final que está obteniendo nuestra constante o variable, pues, ¿sí? Entonces, le dice, ahora, ¿cómo sé yo que es una constante? Porque ahora estoy usando un Screaming Snake Case y yo ya sé que en mayúsculas separados con guiones bajos son constantes. Entonces yo ya sé que es una constante dentro de mi código. Para Java es completamente independiente si yo la pongo en minúsculas o en mayúsculas o uso un Pascal case, un Bob Esponja case, lo que yo quiera usar. Eso para él es indiferente. Mientras tenga la palabra final, él ya sabe entonces que es una constante nombrada y no se puede modificar durante el resto del programa. ¿Ok? ¿Vamos bastante bien? Bueno, la palabra reservada final es un modificador. Modifica velocidad de luz para que su valor quede como fijo o final. Y al ser fijado es el punto completo de una constante nombrada final. El modificador final le indica a la computadora que genere un error si el programa intenta cambiar el valor de la variable final en un momento posterior y ya lo vimos. Las convenciones de codificación estándar sugieren que se pongan en mayúsculas todos los caracteres de una constante nombrada y que se utilice un guión bajo para separar las palabras en una constante de múltiples palabras. Ejemplo, velocidad de luz. La razón de que se usen mayúsculas es que resaltan las cosas y lo que se desea en que las constantes nombradas llamen la atención porque representan valores especiales. Dos son los principales beneficios de utilizar las constantes nombradas. Las constantes nombradas hacen más fácil la documentación del código y por tanto más entendible. Y si un programador necesita cambiar en cualquier momento el valor de una constante nombrada, el cambio es sencillo. Se localiza la inicialización de la constante en la parte superior del método y se cambia el valor de la inicialización. Así, no olvidar cambiar una de las muchas ocurrencias de algún valor constante. Quiere decir que para nosotros es mejor utilizar constantes porque si en un momento dado nosotros queremos ir a hacer un cambio en una constante, nosotros tenemos la gran ventaja que eso afectaría al resto de nuestro código. Ahorita lo vamos a ver. Vayamos a ver este ejemplo práctico, el convertidor de temperaturas. Y entonces ustedes se van a dar cuenta cómo sería una forma en la que nosotros podríamos estar declarando. Vamos a poner aquí nuestro convertidor de temperaturas. ¿Ok? Bueno, entonces veamos qué es lo que vamos a hacer. Voy a declarar final, palabra reservada, double a punto congelación. Y le voy a decir que es un 32.0. Miren. No necesito ponerle F porque no es una float. Final, double, factor, conversión. 5.0 divide 9.0. Miren. Le voy a decir double a Fahrenheit igual a 50. Double Celsius y todavía no le voy a poner un valor. Entonces, miren, pues yo ahora puedo venir y decirle Celsius es igual a factor conversión por, ahorita vamos a hablar un poco más de la aritmética, Fahrenheit menos punto de congelación. ¿Ok? Lo vamos a hacer un poco más pequeño para que todos lo veamos completo ahí.
Ahí está, Celsius. Y ahora le digo South y le voy a decir Fahrenheit, concateno, más grados Fahrenheit igual más Celsius más grados Celsius. ¿Ok? Miren. Entonces nosotros podemos construir de esta forma toda nuestra línea. ¿Ok? Entonces ya tenemos ahora todo un programa que nos puede calcular estas temperaturas. Entonces miren, ¿qué estamos haciendo? Yo no sé si se visualiza bien ese tono. Sí, ¿verdad? Sí se ve bien esos tonos. Entonces ahora nosotros tenemos lo siguiente. Si en un momento dado, más adelante, imagínense que tuviéramos más cálculos, donde tuviéramos más cálculos usando el punto de congelación, y más adelante nos dicen, y tal vez ya tenemos varias fórmulas donde hemos utilizado el punto de congelación, y el punto de congelación nos dicen ahora cambia a 32.5, cambia a 33. Imagínense que si nosotros lo hubiéramos usado individual, estuviéramos teniendo que ir a cambiarlo en todos lados. Entonces ahora podríamos venir únicamente a cambiar en nuestra declaración y en la asignación, o sea, la inicialización sería lo correcto, y puedo ir a cambiar este valor y en cualquier lugar en donde punto de congelación se esté utilizando va a cambiar. Pero yo no puedo venir y decir ahora, ¿sí? No es permitido que yo pueda venir y decir ahora que punto de congelación es igual a 32.5. No se puede. Entonces, aquí es cuando uno batalla. Miren mis alumnos, aquí batalla uno. Aquí le da y le da y le da uno tanto pérdida de tiempo, porque eso no se puede hacer. Y uno está batalla y batalla, pero ¿y por qué no lo asigna? ¿Y por qué no lo asigna? ¿Y por qué no lo asigna? Porque no se puede. Media vez hayas usado la palabra final, ya no puedes cambiarle el valor. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno, entonces aquí nosotros podemos ver la ejecución y vemos 50.0 grados Fahrenheit es igual a 10.0 grados Celsius. Miren, entonces va funcionando. ¿Ok? Entonces, eso es con respecto a lo que son las constantes. ¿Sí? Como les dije, tenemos varios puntos a tratar el día de hoy. Entonces, eso es con constantes. Ahora veamos un poco de operadores aritméticos, ¿sí? Porque en todo nosotros vamos a seguir trabajando con operadores aritméticos. Y aprendamos de las expresiones. Una expresión es una combinación de operandos y de operadores que ejecutan un cálculo. Los operandos son variables y constantes y un operando es un símbolo tal como más o menos. O sea que los operadores aritméticos al final están compuestos entre lo que son operandos y lo que es un operando, ¿sí? Entonces vemos nosotros que hay operadores que nos van a ayudar a trabajar, que ejecutan una operación. Ahora se analizarán los operadores aritméticos para los tipos de datos numéricos. Aquí no vamos a perder mucho el tiempo, pues porque tenemos la adición, sustracción y multiplicación que se representan con los símbolos de más, menos y multiplicación. Entonces, a este punto no voy a profundizar porque es hacer sumas, es hacer restas y es hacer multiplicaciones. Pero a lo que sí le queremos dar un poquito de énfasis y es al que sí queremos tal vez practicar ahorita rápidamente es la división de punto flotante. Java ejecuta la operación de la división de manera muy diferente y eso depende mucho de los números y de los operandos que estén dividiendo enteros o de punto flotante. Cuando la JVM realmente ejecuta divisiones con números de punto flotante, realmente está ejecutando divisiones de calculadoras que se denominan división de cálculos, ¿sí? Porque la división de punto flotante en Java trabaja de la misma manera que lo hace la calculadora estándar.
Por ejemplo, si se introduce la siguiente operación en una calculadora, ¿cuál sería el resultado que se obtiene? 7.0 divide 2.0. ¿Cuál sería la respuesta de esta división? 7.0 dividido 2.0. ¿Quién me da la respuesta? ¿Cuál es la respuesta de esta división? A ver. ¿Quién sabe cuál es la respuesta de esa división? 7.0 dividido 2.0. ¿Quién nos colabora con la respuesta? $3.5. Vemos que el resultado sigue siendo un valor de tipo flotante, ¿verdad? Entonces podemos observar nosotros que la división de punto flotante puede llegar a tener algunos cambios en la JVM, que es nuestra Java Virtual Machine. El resultado es 3.5, como lo acabamos de decir. De la misma manera, la siguiente línea en Java imprime 3.5. Es importante advertir que esa calculadora emplea la tecla división para la división, mientras que Java utiliza el carácter diagonal. Veamos este ejemplo y analicémoslo. 5 dividido 4, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Sí? 5 es de tipo int y 4 es double. ¿Qué es la respuesta de esta división? 5 enteros dividido 4 doble o decimal. ¿Qué respuesta vamos a obtener? ¿Sí? Esta es una expresión mezclada. Y una expresión mezclada es aquella que contiene operandos de diferentes tipos de datos. Los valores dobles se consideran más complejos que los tipos int, porque los valores dobles contienen un componente fraccional. Entonces, ¿qué hace la JVM cuando encuentra cosas como estas? ¿Sí? ¿Qué hace la JVM cuando encuentra enteros que están siendo divididos por flotantes? ¿Sí? Entonces, la manera en que la JVM lo va a promover es que va a realizar ahora un número más complejo. Y después de la que la JVM aplica prácticamente el operador en la expresión 5 dividido 4 punto, la JVM promueve el número de 5 a un doble. O sea, viene y le dice, te voy a volver doble, ¿sí? Y después ejecuta la división de punto flotante con los dos valores de puntos flotantes y devuelve un valor de punto flotante. Entonces nos devuelve 1.25. Pero ustedes tienen que conocer realmente qué hace Java, ¿sí? Y tal vez algunos miran, qué aburrido, profe, que usted está hablando de divisiones y qué aburrido lo que nos está enseñando. Muy simple, muy sencillo y muy despacio. Ok, perdonen para aquellos que ya conocen, pero muchos programan y no saben ni qué está ocurriendo, ¿sí? No saben ni qué ocurre en el compilador, no saben qué está ocurriendo en la Java Virtual Machine, no saben nada, o sea, solo saben poner una división y ya, no saben ni siquiera qué está pasando, ¿sí? Y después tienen errores y no saben cómo corregirlos, porque no conocen la estructura del lenguaje. Entonces, nosotros estamos aprendiendo la estructura del lenguaje también. Entonces, la JVM viene y le dice al 5, te voy a volver doble para que puedas dividirte con un doble de 4.0 y devolvamos un valor flotante como resultado, porque cabe en el rango de una flotante. ¿Ok? Entonces, lo devuelve como un valor flotante también para que nosotros podamos hacer uso de él. ¿Ok? Bueno. La división de enteros. Miren, la división de enteros es bien interesante. Cuando la JVM ejecuta la división con números enteros, ejecuta una división de tipo escalares aquí, ¿oyeron? Y se denomina así porque la división entre números enteros es similar a la que el lector efectuaba a mano en su época de educación básica.
Java tiene la capacidad de calcular tanto el cociente como el residuo cuando se efectúa una división entre números enteros. Si se utiliza el operador de porcentaje, entonces se determina el residuo. Y el operador de porcentaje se conoce más formalmente como el operador módulo. Observemos los siguientes ejemplos. 7 divide 2 es igual a 3. 7 porcentaje 2 es igual a 1. ¿Por qué nos está dando el 1? Si nosotros regresamos aquí, ¿sí? Tenemos lo siguiente. 7 y 2, ¿ok? ¿Cuántas? Puro nuestras clases de básicos, ¿verdad? ¿Cuántas veces cabe 2 en 7? ¿Mm? ¿Cuántas veces cabe 2 en 7? Pues cabe 3. 3 por 2, 6. ¿Cuánto queda? Queda 1. ¿Qué devuelve el módulo? ¿Sí? Devuelve el residuo de la división. ¿Quién es el residuo de la división? Este. ¿Ok? Entonces nos devuelve este valor. ¿Sí? Nos devuelve este valor. ¿Ok? Tenemos 8 dividido 12 y 8 módulo 12. Entonces tenemos 12 módulo 8. ¿Cuántas veces cabe? Aquí no. Así. ¿Sí? ¿Cuántas veces cabe? ¿Mm? Cabe una vez. Ahí creo que puse mal el dato. 8, 9, 11, 12. 4. ¿Va? Entonces, ¿sí? Ya fueron viendo que es el operador prácticamente de porcentaje, se le llama módulo. Profe, ¿y eso para qué nos va a servir? Imagínate que tú tienes que hacer un programa que sea para un cajero de una tienda o de un supermercado. E imagínate que ya te dijeran que siempre, ahora que ya está de moda la inteligencia artificial, ¿verdad? Imagínate que te dijeran que tienes que pensar y distribuir según los billetes que tiene la caja ingresados. Entonces, tienes que ir a decirle, bueno, mire, pagó con un billete de a 100 y se gastó 20 quetzales, hay que darle 80 envueltos. Entonces, tiene que hacer él divisiones de tipo módulos, división de enteros, para poder ir determinando qué billetes hayan más en la caja y poderle ir devolviendo. ¿Sí? Otro ejemplo, puede ser que estés haciendo un programa para un médico, un pediatra que todavía ve bebés, que ve niños muy pequeños o bebés, que tú sabes que aquí por las cuestiones de las vacunas y de todo eso, se usa la edad no como para una licencia que debe tener 18 o 21 años exactos, sino que para ciertos procedimientos médicos, un pediatra va midiendo al niño con su edad y meses, o meses y días. Entonces, vas a necesitar hacer este tipo de operadores para esos programas, ¿sí? Entonces, son necesarios que tú también los vayas viendo. Vayamos a ver unos ejemplos prácticos de cómo funcionan estas características de operadores aritméticos. No era la gran ciencia, pero quiero ir dejando asentado en todo nuestro trabajo. Entonces, le vamos a decir new Java, le vamos a decir operadores. Ya tengo mayúscula esto. Operadores. Y aquí tenemos ahora nuestros operadores. PSBM. Y le vamos a decir. Vamos a dejar división, lo que acabamos de aprender en este momento. División. Punto flotante. El ejemplo anterior. South. Y le vamos a decir. Miren que South puede también operar aritmética dentro de ella. No necesariamente tengo que ir a crear variables para determinar valores. Y división
de enteros pueden ser también de esta siguiente manera. 7 divide 2, le voy a decir que es igual más 7, miren, divide 2. ¿Ok? Miren. So, le puedo decir 7 módulo, ¿se recuerda? Módulo 2 igual más, y le digo 7 módulo 2. Entonces son formas en que yo puedo ir operando. ¿Ok? Y para dejar constancia de las dos que hicimos, podemos decirle 8 divide 12 es igual a más. Y miren lo que nosotros podemos hacer también aquí. Los espacios no importan si no dejan, pero es más legible si dejan espacios en el uso de los operadores. O sea, sus sentencias las hacen más ordenadas, sus literales, se va a tener un código más entendible. ¿Ok? Y eso es importante. Entonces, miren acá, tenemos cómo funcionarían los operadores. ¿Ok? Lo podemos ejecutar y vamos a visualizar cómo van a funcionar. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, miren. Ah, no, si era 2. ¿Sí? Ah, no, porque esta es división. ¿Sí? Aquí me confundí. ¿Ok? Sí es 8, ¿verdad? Bueno, entonces, son formas en las que ustedes van a ir viendo cómo los operadores funcionan. Todo esto también se puede meter en una variable. Entonces, de aquí en adelante vamos a seguir viendo cómo van funcionando nuestros operadores. Bueno, para que ustedes no digan que yo no les estoy dejando trabajo, ¿sí? Vamos a ver ahora también un par de cositas que les voy a dejar ahí. La tabla de precedencia de los operadores va a funcionar de la siguiente manera y lo vamos a expresar muy rápidamente. Ustedes pueden en este momento tener agrupaciones con paréntesis. Son las que se van a resolver de primero, ¿ok? Después se van a resolver los operadores unarios, o sea que son el valor per se. O sea, cuando nosotros decimos el valor per se, estamos diciendo lo siguiente. Aquí estamos hablando que si yo tuviera 4 más 10 por b, primero se va a resolver esto y después se resuelve la suma. ¿Sí? Entonces le da prioridad al paréntesis. Los operadores unarios quiere decir que apareciera solo 10, apareciera solo menos 6, ellos tienen un segundo grado de precedencia, o sea, de jerarquía. Y los operadores de multiplicación y división tienen el tercero. Entonces quiere decir que si ella llega a encontrar 10 por 5 dividido B porcentaje C, que va a resolver de primero. Pues siempre al ver que los tres operadores, o sea, el operador de aquí, el operando de aquí y el operando de aquí, todos según la tabla pertenecen a la jerarquía número 3, prácticamente dice, todos tienen lo mismo. Entonces, ¿cuál opera de primero? Ella empieza de izquierda a derecha y va resolviendo. Como todos tienen el mismo nivel de precedencia, entonces hace 10 por 5, resuelve esto, ese resultado lo divide en B y ese resultado total le saca módulo C. Porque no había un orden que dijera que era, cuál era de primero, segundo y tercero, sino que la precedencia ve que todos pertenecen al mismo nivel y opera entonces de izquierda a derecha en el mismo rango. Y de ahí los últimos operadores en resolverse son las sumas. O sea que si yo llegara a tener esto, 10 por 4 más 6, va a resolver primero el 10 por 4 y después lo suma al 6. Igual, si yo tuviera 5, ¿sí? Más
3 por 6, lo que va a hacer, como se va de izquierda a derecha analizando, le dice, mira, multiplicación está en la precedencia 3 y el más está en la precedencia 4. Entonces va a resolver esto primero y después resuelve esto. ¿Ok? Así está funcionando la precedencia de operadores. Y eso es muy normal, que es en cualquier lenguaje de programación. ¿Ok? Entonces les voy a dejar el siguiente taller y van a ir a pegar su resolución en el grupo de Discord. En el grupo de Discord ustedes van a ir a resolver esto. Miren pues, declaramos, lo que voy a hacer es que se los voy a mandar aquí en el canal, aquí en el chat. Ahí va el primero. A los de Zoom, porque en Facebook no puedo ahorita, pero lo van a encontrar en el Discord para que lo puedan trabajar. Entonces dice aquí el ejercicio, dice, int a es igual a 5, b es igual a 2, doble c igual a 3.0, doble expresión es igual a 0. Expresión es igual a c más a dividido b dividido 10 por 5. La expresión debe ser 2.5 de respuesta. Solución a la expresión sin precedencia. Si nosotros lo ejecutamos en este momento, iríamos a ver un valor que no coincide con el 2.5. Entonces tendríamos que ir a arreglar la precedencia para que pueda darnos un 2.5. ¿Ok? ¿Qué les parece? Y así ustedes refuerzan el uso de precedencia. ¿Ok? Bueno, pero como no va a ser solo uno, les voy a dar 2. Entonces, este debe de devolver 3.0. Haz legible la expresión anterior. O sea, quiere decir que volvamos legible lo que se está pidiendo en la expresión según estos valores. Ustedes deben de devolver que dé 3.0 también. ¿Qué les parece? ¿Quieren ir a practicar su precedencia de aritmética en Java? Bueno, entonces ahí hay 2 ejercicios a que puedan practicarlos. ¿Ok? Y con eso ustedes van a poder practicar lo que es básicamente la precedencia en Java. ¿Estamos bien? Esas sí son cositas un poquito más prácticas que podemos ver. Entre los puntos, para poder ir también visualizando, esta clase les dije que tenía varios puntos, por eso es que vamos a dar un bastante avance, es el incremento y el decremento. Es una práctica común en un programa de cómputo contar el número de veces que algo ocurre. Por ejemplo, si alguien ha visitado una página web que despliega el número de visitantes, el número de visitas lo rastrea un programa que cuenta el número de veces que la página web se descarga en el navegador de alguien. O sea, llevar esos incrementos nos van a servir. Y puesto que el conteo es una práctica común en los programas, existen operadores especiales para realizarlos. Y el operador de incremento más cuenta cuenta de 1 en 1. Y el operador de decremento menos cuenta hacia debajo de 1 en 1. Y los operadores de asignaciones compuestas pues son más igual, menos igual, multiplicación igual, módulo igual. Entonces podemos ver nosotros que vamos a poder ir a hacer ahora también un poquito sobre el uso de incrementos y decrementos. Pero veámoslo en Java. Tal vez es más fácil poder ir a comprenderlos aquí. Vamos a crear uno nuevo. Le vamos a decir que es una Java class. Incre y decre. ¿Okay? Entonces tenemos esta clase creada. PSBM. Y entonces ahora, miren pues, vamos a declarar entero a X igual a 0, ¿sí? Para poder trabajar con ella. South le vamos a decir aquí incremento o normalmente se les conoce como short codes, ¿ok? Entonces miren, se les conoce como short codes y nosotros le vamos a decir acá south y le voy a decir variable X valor original, miren,
y concateno lo que hay en X actualmente. Yo puedo hacer lo siguiente. Lo normal de un incremento sería X más 1, ¿sí? Y entonces yo puedo ver acá que esa es la forma de realizar un incremento. Y si yo le vuelvo a decir SOUT y le digo incremento, perdón, hay que poner comillas, incremento realizado a X, yo le puedo decir que me vuelva a dar X, ¿verdad? Vamos a separar una línea vacía y nosotros ahora aquí podemos visualizar que se ha realizado un incremento de la variable. ¿Ok? Miren. Variable X o valor original era 0. Incremento realizado a X es 1. Entonces podemos ir visualizando que existe de esta forma el proceso de incremento. Entonces, veamos ahora nosotros cómo sería el shortcode. ¿Sí? Vuelvo a poner a X a 0. Le digo SOUT y ahora le voy a decir variable X, valor original, y le voy a decir más X. Y ahora miren, pues, lo mismo que hice en la línea número 9, lo voy a hacer de una forma completamente diferente. Miren. Entonces le digo SOUT y le digo incremento realizado a X más X. Y ustedes podrán observar en este momento que ambos códigos son completamente iguales. ¿Ok? Son completamente iguales y aquí lo podemos visualizar. Incremento realizado de X es 1. Se recuerdan que pusimos a 0 nuevamente la variable y nos vuelve a decir que X más igual 1 es también 1. Entonces esto se le conoce como prácticamente incremento y decremento y esto se le llama al estilo shortcode, ¿verdad? Entonces ustedes pueden hacer este o pueden hacer este. Ambos son lo mismo, ¿sí? Ambos son lo mismo. Y durante el curso nosotros vamos a ir dándonos cuenta de diferentes que podemos estar utilizando. ¿Ok? ¿Les parece interesante? El incremento y el decremento se pueden hacer. El decremento básicamente sería X menos igual 1. Aquí yo iría hacia abajo. Iría hacia abajo, ¿verdad? Entonces, puedo decir, este es el incremento que quiero. Si le digo 2, hago un incremento de 2 en 2, ¿sí? Hago un incremento de 2 en 2. Entonces, todo depende del incremento que yo le esté indicando a realizar, ¿ok? Bastante interesante, ¿sí? Bueno, y vamos a ver como último tema las conversiones de tipos. Normalmente, cuando nosotros escribimos un programa y en ciertas ocasiones vamos a necesitar convertir algún tipo de dato. Y para eso nosotros podemos utilizar el operador de conversión que nos sirve para ejecutar este tipo de conversiones. Y su sintaxis es, entre paréntesis estoy poniendo el tipo y el valor. Pero realicemos una práctica para que ustedes puedan ver esto. Y vamos a llamarla conversión de tipos. Y vamos a trabajar en ella como conversión de tipos. Miren pues. Entonces creamos un nuevo archivo, conversión tipos. Perdón, no estoy ahí, ¿verdad? New Java, conversión tipos. Y aquí estamos, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar este archivo, SVM. Y entonces ahora, ejemplo número 1. Miren pues, doble tasa intereses es igual a 12.2.
10. ¿Ok? Doble saldo es igual a 1000.55. Int, intereses en dólares es igual a 0. Entonces, ¿cómo yo puedo en un momento dado ver lo siguiente? Si yo necesito guardar los intereses en dólares y voy a multiplicar el saldo de los intereses por el saldo, ¿será que voy a poder guardar el resultado en intereses en dólares? O sea, si yo hiciera esto, intereses en dólares es igual al saldo por la tasa de intereses. ¿Es eso correcto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es eso correcto? ¿Puedo guardar ese resultado ahí en intereses en dólares? Y decirle, SOLT, los intereses son más intereses en dólares. Eso se puede hacer. ¿Qué me dicen ustedes? Intereses en dólares es entera. ¿Puede guardar el resultado de una multiplicación de doubles en un entero? No, no puede, ¿verdad? No puede. Entonces, si yo necesito que en un momento dado se pudiera hacer, yo le pongo aquí int. Miren, le pongo int y él ya básicamente ahora sabe que yo voy a volver entero ese resultado. Claro que hace un trunk, o sea, trunca el resultado decimal. Miren, los intereses son 12,106. ¿Sí? Si yo quito el int, no lo puedo ejecutar. ¿Sí? Miren, el mismo error de incompatibilidad de tipos. Entonces yo acá puedo regresar y decirle que puedo convertir el tipo. Miren, entonces se pueden convertir los tipos. ¿Ok? Interesante. Bueno, hagamos un ejemplo final. Ejemplo número 2. Int, le vamos a decir aquí. Veamos el ejemplo número 2. Estoy agrandando la letra. Puntos obtenidos igual a 100. Int, num de clases igual a 5. Double, PSA es igual a 0. PSA es igual, miren, a puntos obtenidos dividido número de clases. SOUT, yo le quiero decir, el PSA es de más PSA. ¿Ok? Entonces, miren este ejemplo. El IntelliJ IDEA nos está marcando esto, ¿sí? Pero no nos está marcando un error como tal, ¿sí? Sino que nos está diciendo, mira, estás dividiendo dos enteros, 100 dentro de 5. ¿Qué resultado dijimos que arrojan las divisiones? ¿Qué tipo de dato devuelven las divisiones? Las divisiones devuelven tipo de datos floats o decimales. Si PSA ya es double, quiere decir que puede almacenar el valor, porque el valor ya es un decimal y ella es para decimales. Entonces PSA ya es un decimal.
Pero nos está diciendo aquí, IntelliJ IDEA nos dice, mira, esto se puede porque los dos valores enteros van a devolver un valor flotante, decimal, y los puedes guardar en PCA porque PCA es double. Pero si algo llega a cambiar, ya no la vas a poder guardar. ¿Sí? Entonces yo puedo dejarlo así o puedo ir a decirle, mira, me quiero asegurar y quiero que los valores se vuelvan doble. El resultado se vuelva doble y lo guardes en PCA. Si ustedes observan, IntelliJ IDEA quitó el sombreado de este. ¿Por qué? Porque el sombreado lo que me estaba diciendo era, mira, si algo llegara a pasar, ese valor se puede perder y puede cambiar de tipo. Entonces te hago la observación que ahorita te va a funcionar tu código. Pero si algo llega a ser afecto, muy posiblemente entonces tengas problemas. Pero si yo le digo, mira, ¿sabes qué? Mejor salgamos de dudas y yo la vuelvo una double y que de una vez se quede de esa forma. Entonces, él ya procede y va a volver double el resultado para ser almacenado en PSA. Esta es la forma en la que nosotros podemos trabajar directamente también con la conversión de tipos, ¿sí? Esta es la forma en la que nosotros podemos trabajar con la conversión de tipos y es bien importante porque lo vamos a estar haciendo en el transcurso del curso, ¿ok? Bueno, recuérdense que este curso pueden llegar a obtener un diploma técnico, ¿sí? Hay un diploma técnico que se puede llegar a obtener de Java Fundamentos 1, que va a indicar que ustedes pueden cursar el Java Associate, pues, ¿verdad? El OCA, que pueden llegarse a evaluar en ese examen, ¿sí? Y para eso ustedes pueden realizar una donación de $15. El curso sigue siendo el mismo en la beca gratuita, pero en la modalidad de VIP, tú vas a recibir los PDFs de la clase, los laboratorios, los códigos Java, los whiteboards, vas a realizar un proyecto final y recibes labs también en cada uno de ellos. Entonces, pueden realizar una donación. Y este es el final, pues, de nuestra clase número 3. ¿Qué les ha ido pareciendo Java? Cuéntenme rápidamente qué han pensado de Java, les está gustando, van a ver todo lo que podemos llegar a trabajar en Java. Recuérdense que Java es un lenguaje que está orientado en las apps, que está orientado en la web, está orientado en el desktop y que hoy lo encuentras hasta en la refrigeradora y en la estufa y en el microondas, pues, ¿verdad? Porque ahí hay código Java metido en esos paneles que hoy son digitales. Hay en Java un gran mundo también de trabajo todavía, ¿sí? Entonces, estamos yendo a un buen ritmo, estamos yendo a un buen paso. Quiero que aprendan bastante bien y no que avancemos y después uno se quede y bueno, ¿y qué pasó? ¿Y qué hizo? ¿Y cómo le hizo? Y ahora yo ya no entendí, me perdí, ¿verdad? Y entonces tú vas poniendo más muros y muros y muros y cuando ya estemos más adelante ya no entiendes nada, pues, ¿verdad? Entonces, la finalidad ha sido llevarlos a ustedes a conocer la estructura del lenguaje, cómo funciona el lenguaje, cómo funciona la Java Virtual Machine, cómo funciona el compilador, cómo funcionan las clases, cómo está funcionando Java con cada tipo de dato que estamos trabajando, ¿sí? Dentro de él. Entonces, realmente yo quiero que ustedes puedan salir como unos buenos programadores en Java. Es un lenguaje que es difícil, pero creo que lo hemos ido haciendo muy fácil. No sé, ese es mi sentir. Creo que me he esforzado en preparar que llevar un lenguaje tan complejo, llevarlo a una forma tan práctica de entendimiento que no se nos ha escapado una palabra que hemos colocado en Java. No se nos ha escapado que no sepamos qué es. Cada palabra que hemos colocado en Java, ahorita nosotros tenemos un entendimiento de qué es cada palabra. Cuando en otros cursos solo te ponen las palabras y es así se pone, así se hace, ¿verdad? Y se tiene que declarar así, ¿verdad? Pero hoy tú has aprendido aquí en este bootcamp, has aprendido cada palabra en detalle que está puesta en nuestro editor de código. Sabes qué hace, qué representa y cómo funciona. Y entonces creo que estamos teniendo una comprensión esencial del lenguaje de Java, que puede ser tan difícil para muchos. Aquí lo estamos volviendo fácil. ¿Ok? Bueno, yo me despido de cada uno de ustedes. Si tú no has visto las demás clases, te invito a que las puedas ver en la
fanpage de Facebook o las veas en el canal de YouTube. Compárteselo a otros amigos, a otros familiares. Todavía vamos en la clase número 3 para que otros puedan aprender también. La programación cambia nuestras vidas, puede traer nuevas oportunidades laborales a nuestras vidas. ¿Ok?